nuestro tercer invitado del día. Él estuvo en distintas oportunidades por distintos capítulos que van sucediendo en la realidad de nuestro país. Hago referencia justamente al doctor Elías Badalasi, abogado pro vida, por una noticia que surge desde aquí, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las últimas horas. Elías, te doy la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, Sergio. Muy buenos días también para vos. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, la legislatura porteña, mediante una ley, adhirió al protocolo ELI de Nación. ¿Qué primera lectura tenés para decir? Y después yo te digo la mía también. Sí, cómo no. Bueno, ante todo, nuevamente gracias por la oportunidad, porque hay muchos medios que prefieren no hablar de este tema. A mí lo que me llama la atención es la subordinación política que se ha demostrado en el día de ayer, y bueno, unos días atrás también, al respecto de lo que es la ciudad de Buenos Aires hacia la nación. Acá claramente hubo algún tipo de acuerdo respecto de temática en particular, por el hecho simple de que no estaba dentro de las sesiones del día del 16 para tratarse el tema. Entonces, acá nos damos cuenta de que fue algo metido por acuerdo de los bloques en un último chance, en un último momento, a los fines de seguramente facilitar la votación de otros proyectos, como seguramente será el de la ley que exime el pago de ABL por 2 meses a los comercios. O sea, ¿a qué quiero ir? Se notó un acuerdo político muy claro y se notó nuevamente una subordinación política desde la ciudad hacia la nación, en un guiño político bastante interesante de analizar, respecto de lo que estamos hablando ahora, que es la adhesión, como decías vos, a un protocolo que es el nacional, que es el que hizo el año pasado, con la resolución 1/2019, el ministro de Salud, Ginés González García. Y por otro lado, la visión que estoy desde mi lado como abogado pro vida, yo me encuentro, pero sobre todo lo digo como abogado, dentro del punto de vista constitucional, me encuentro viendo de que seguramente, dentro de lo que yo he buscado, no encontré algo parecido, debe ser la primera vez que una ley se subordina a un protocolo. O sea, vamos sobre el análisis propio de las legislaciones en sí. Todo lo que sea ley o normativa en Argentina tiene que pasar por un congreso, ya sea nacional o provincial o la legislatura de la ciudad. Ahora, todo lo que es protocolo es simplemente una resolución ministerial, es una cuestión administrativa que se realiza, que se dicta, a lo sumo se refrenda por su autoridad, pero nada más. No pasa jamás por el Congreso un protocolo. Acá lo que ocurre es un protocolo de nación que pareciera de que es tan importante que una legislatura porteña, un Congreso provincial, tiene que adherirse a ese. Primero, me pregunto, ¿no pueden crear el suyo propio? Segundo, la legislatura sabía de que tenían uno propio, no podían quedarse con ese. Tercero, ¿por qué una ley, de nuevo hablando de la jerarquía normativa, por qué una ley tiene que adherirse a un protocolo? Sí ocurre, y ha ocurrido mucho, como por ejemplo la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley nacional y las provincias en cada congreso provincial votan a adherirse a la propia ley o se adhieren a la nacional. Pero que una legislatura, en vez de crear su propia ley, decida adherirse a un protocolo, es un disparate. Bien. Y además, te digo una cosa más que realmente llama la atención. La legislatura tendría que reconocer de que ya existía un protocolo. Ya es algo que nos duela o no nos duela. Yo estoy totalmente en contra de esto. En realidad, hoy lo venía hablando con otro referente pro vida, y qué bueno sería que exista un protocolo de atención a la mujer embarazada para ayudarla a, digamos, estar durante todo el tiempo de su embarazo con ayuda y subsidio estatal, y en su momento, si no lo quiere tener una vez que dé el parto, bueno, que lo entreguen a adopción. Eso sería un protocolo
que cualquiera, yo entiendo, apoyaría. Bien, a ver, pero discúlpame, Elías, no, te quería decir, no, porque me interesa esto que dijiste, o sea, la ciudad de Buenos Aires ya tenía un protocolo, ese protocolo, comparado con el que tiene ahora, o con el nacional, en definitiva, que es el mismo, digo, ¿era más restrictivo? ¿Qué características tenía? Sí, si lo comparamos era mucho más restrictivo, tenía mucho más limitaciones, pero esas limitaciones las vamos a ir notando cuando nos damos cuenta qué es lo que hace ahora el nuevo protocolo, de lo cual aprovecho para decirle, y sobre todo a todos los que son padres en la ciudad de Buenos Aires, con esta adhesión de la legislatura, la mayoría de los papás acaban de perder muchos derechos sobre sus hijos. Porque, por ejemplo, uno de los grandes cambios que se nota, y ahí es donde uno se da cuenta que el anterior sí era restrictivo, pero era por algún motivo en particular restrictivo, uno de los grandes cambios es que ahora cualquier chica de 13 años ya cumplidos puede ir a practicarse un aborto a cualquier hospital público de la Ciudad de Buenos Aires sin que lo acompañen los padres. Entonces, ahí nos podemos encontrar con dos situaciones. Y la central para abortar, o como escuché que han dicho, que, y esto es verdad, hay muchos abusos intrafamiliares, algún familiar lleva a la chica a la puerta del hospital, la central sola y la hace abortar. Entonces ahí nos encontramos con cuestiones muy peligrosas, muy preocupantes, porque no se persigue al violador, no se pregunta quién fue el violador, porque se estaría revictimizando a la víctima, valga la redundancia, y otra de las cuestiones es que con la simple firma de una declaración jurada ya se le reconoce que es un disparate, es una declaración jurada de violación. Ya se reconoce y se entiende sin que se investigue de una manera médica sobre la chica si fue violada o no, se cree que fue violada y directamente le practican el aborto. Entonces, alerto con este mensaje a los padres, porque sepan que cualquier hija de ustedes de 13 años en adelante ya puede ir sola a un hospital y practicarse un aborto. ¿Cuántas familias podrían encontrarse de no saber que su hija ya se practicó un aborto, por ejemplo? O que una hija muera, y como ocurrió en un caso, que fue el caso de Kayla Jones, que es una chica que tenía un par de años más, pero fue a practicarse un aborto sin decirle a su familia, terminó internada por una infección y terminó muriendo. Sí. Elías, esto también, este protocolo, también tiene un límite y restringe lo que tiene que ver con, digamos, las instituciones de salud, o los derechos de las instituciones de salud, ¿restringe también esa capacidad de movimiento o no? Sí. A ver, obviamente lo hace dentro de un punto de vista de buscar la apertura y cada vez que existan más lugares para practicar los abortos, pero si lo entendemos desde el punto de vista real, lo que hace es que limita la objeción de conciencia institucional al punto tal de que dice de que no existe, de que dice de que una objeción en tal caso la puede presentar una persona pero no una institución. Acá claramente no se dan cuenta de que en nuestro país y en cualquier país hay personas en el sentido físico y personas en el sentido legal. Hay personerías que no son personas en sí, pero fuera de eso, lo que dice directamente es que no existe, a consideración de ese protocolo, la objeción de conciencia institucional. Entonces, no podría existir que una clínica diga, ya sacando el tema de los hospitales, pero que una clínica de una ciudad diga, yo no voy a practicar aborto, yo no me voy a someter a este protocolo porque la objeción de esta institución fue creada con un ideario que era preservar la vida de todas las personas. Bueno, con este protocolo no lo podría decir. Y también limita mucho la posibilidad de la presentación de objeción de conciencia de los médicos, porque lo que dice en este sentido es que cualquier médico va a tener que presentar la objeción mucho tiempo antes de que se le presente un caso, porque si se le presenta el caso, lo va a tener que tratar directamente. Si no, hay sanciones directamente, puede llegar a tener inhabilitada la matrícula si no lo trata en el momento. Yo lo que estaba viendo, porque me quedé pensando también en lo que dijiste, esto de una resolución
que se adhiera una ley cuando en el derecho habitualmente es una ley que se adhiere a otra, si hablamos de distintas jurisdicciones. Digo, yo eso, más todo lo que uno está informado y comentaste, a mí me huele que sí, que acá hay un acuerdo político. Por eso cuando comenzaste tu comentario a hablar de subordinación, en este caso, me pareció que algo por ahí anda, porque me pregunto de esta manera, directamente, era el momento, estamos en una pandemia, viendo cómo seguimos, que viene la etapa aperturista, si las cosas más o menos caminan, pero hay que ver cómo viene el tema de los contagios y demás, así que se puede volver atrás también en cualquier momento, estamos advertidos. Digo, era el momento para tratar un tema como este, por eso llama la atención, el momento elegido es como que es la huella que deja el asesino, ¿no? Entre comillas. Sí, sí, no, tal cual. A mí realmente me llama mucho la atención. Volviendo a lo principal que vos mencionaste, esto de la coordinación política, si nosotros analizamos esa sesión, sabemos que se votaron dos o tres leyes importantes. Obviamente una era esta, que es la adhesión, pero la otra importante era la de la exhibición del pago de ABL por 2 meses. Después hubo otra que era la aplicación para los deliveries y demás. Pero llama la atención, pues yo escuchaba a la vocera del Frente de Todos respecto del tema de la campaña del aborto, que es la legisladora Laura Velasco, y ella hablaba de que había un acuerdo político en esto, que habían llevado adelante negociaciones por todos los bloques políticos, y eso era lo que iba a demostrar el apoyo completo, digamos, sobre esto. Y hizo una mención, todos los medios, porque la gran mayoría, no todos, lo tomaron, que dijo de que 50 votos habían avalado esta adhesión. Y en realidad eso fue un error, yo no entiendo por qué lo habrá dicho, calculo que entendió de que 50 es un número más grande, porque vamos a la lectura de la sesión, son 49 los votos. Entonces, simplemente es un detalle, pero después los demás medios lo tomaron, lo empezaron a publicar, sin citarla a ella, directamente dijeron, fueron 50 votos los que apoyaron el aborto. En realidad no, fueron 49. En ese sentido yo digo, quizás nadie vio la sesión, quizás a nadie le importa el tema, o quizás escuchan a una vocera y no se pueden a pensar todo lo que dice es verdad o no, incluyendo el apoyo que ella le da a la cuestión abortista. Y eso nos hace entender de que estaba todo arreglado, lo que ella iba a decir, de lo que se iba a votar, y punto. Increíble, ¿no? No es un detalle menor también el que contás. Y si, claro, a lo mejor como está la cortina de humo, entre comillas, para esos otros quehaceres, a lo mejor dicen, bueno, justamente como la gente está distraída y mirando para allá, podemos aprovechar para meter esto en estos momentos. Pero hay una complicidad, está claro, Conjuntos por el Cambio, aquí en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y hoy el llamado Frente de Todos. Y esto, fíjate vos que en las asociaciones, no solamente lineales, uno puede pensar cuando se habla de teorías conspirativas reales o no, Elías, se habla de megamillonarios, y uno de ellos es Soros, ¿no? Que con su fundación justamente lo que hace es invertir gran parte de esa fundación en dinero para tener activistas en todo el mundo a favor del aborto. Y qué casualidad, también lo mezclan a ese empresario húngaro y su fundación junto a otros megamillonarios, como club de millonarios para adueñarse del mundo, mezclado con funcionarios y empresarios de la industria de la salud o de laboratorios farmacéuticos, como le quieran llamar, también lo mezclan con todo el tema de la pandemia o pseudopandemia. Entonces digo, qué casualidad, como justo acá en la ciudad de Buenos Aires, con esto que pasó en la legislatura, se une un punto con el otro, una cuestión con la otra, la pandemia, el COVID-19 con el tema del aborto. Totalmente. La verdad que coincido con lo que vos habías dicho, que no era el tiempo para nada. Por supuesto, nosotros estamos totalmente en contra de que esto se apruebe en ningún momento, pero menos en una época de pandemia, menos en una época de hipervulnerabilidad de toda la sociedad, donde están preocupados por su economía, donde están preocupados por no contagiar, no enfermarse y no contagiar a otros, que se vaya a debatir un tema que además, hablando del tema de debatir, me llamó mucho la atención porque se votó sobre tabla. Eso quiere decir que se votó
sin haber pasado por las comisiones. Y yo creo que una adhesión a un protocolo tan importante, del cual nosotros nos oponemos, pero tan relevante como es el de ILE, tuvo que haber pasado mínimamente en la legislatura porteña por las comisiones de salud y por la comisión de la mujer. Y no pasó de... Ese es otro detalle. Otro detalle muy claramente, insisto, en la línea y en el camino de observación que estamos haciendo con respecto a esta decisión de la legislatura porteña. Elías, estamos en el final, solamente por sí o por no, porque ya no tenemos más tiempo. Digo, este protocolo también conlleva un instructivo, ¿no? Sí. El protocolo de por sí es un instructivo. Un instructivo en sí mismo. Bien, perfecto. Sí, yo había hecho un análisis en su momento, pueden buscarlo en YouTube o en Facebook. Bien. Ahí está explicado parte por parte. Perfecto. Elías, muchísimas gracias por haber participado una vez más en ni más ni menos aquí de Radio Realpolitik de La Plata. No, por favor, gracias a vos. Saludos a todos. Un abrazo muy grande. Bueno, ha sido el doctor Elías Badalasi, abogado pro